Bien. Bueno, anticipamos clima electoral, hoy elección en 4 provincias, ya en breve Eli Pejer nos va a tirar el mapa de cómo se vienen dadas las cosas para esos lugares, pero la semana que viene hay una disputa electoral muy fuerte, muy marcada, que ha adquirido connotaciones incluso nacionales, ¿no? Absolutamente. Lo vimos durante esta semana por las discusiones que se están dando en los medios de comunicación. Bueno, vamos a hablar a propósito de lo que puede pasar el domingo que viene con una de las candidatas. Ella es candidata a legisladora por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Silvia Los Penato. Los Penato, ¿cómo le va? Sergio Farela, Eli Pejer y Julia Rizzo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias por atendernos. Le voy a confesar que todavía me queda grabada en la retina, y imagino que se lo han dicho mucho, la imagen de lo que pasó esta semana en esa tan polémica y discutida votación, porque evidentemente fue un escándalo, porque usted lo estaba siguiendo en Todo Noticias, en vivo. TN, sí. Y la verdad su rostro lo decía absolutamente todo. Me imagino, y hasta se han hecho memes de lo que pasó, ¿no? La frustración que generó esa tan polémica votación. Sí, no tengas dudas que fue una sensación de frustración enorme. Uno no maneja los gestos de su cara, así que No, claro. bueno, solamente expresé lo que estaba sintiendo, y yo creo que lo que estábamos sintiendo millones de argentinos. Creímos en la palabra del presidente, que no cumplió, que íbamos a tener ley de ficha limpia, que los corruptos iban a quedar afuera del Congreso y que no iba a haber impunidad con el kirchnerismo, que no iba a haber ningún pacto de impunidad y que finalmente todos los kirchneristas que tienen doble condena iban a empezar a pagar un poquito a la sociedad. ¿Pensó en renunciar, digo, a su carrera política a partir de esto? Lo leí en alguna que otra entrevista que ha dado. Mire, me generó una desilusión muy grande, una tristeza enorme, y mi sensación fue, si millones de argentinos no pueden contra un puñado de corruptos, este país nunca va a salir adelante. Pero después de esa primera sensación, de esas primeras horas, lo que hoy pienso es que si bajamos los brazos, los corruptos ganaron directamente. La impunidad ganó. ¿Y yo con qué cara voy a mirar a mis hijas cuando me digan qué hiciste, mamá, para que este país cambiara? Así que yo voy a seguir trabajando, voy a seguir intentando que tengamos la ley de ficha limpia, la ley de extinción de dominio, porque además quiero que cada peso que le robaron a los argentinos vuelva a los argentinos, y sé que millones de argentinos van a seguir peleando para que estas cosas pasen a nuestro país. Ahora, Silvia, buen día. Elizabeth te habla. ¿Qué te parece? ¿Por qué cambió Milei? ¿No? Porque Milei lo hablábamos, lo conversábamos antes de la charla contigo, lo conversábamos acá, digo, llega al poder con un discurso absolutamente anticasta, ¿no? Prometiendo barrer los males supuestamente los males de la política. Incluso él te prometió a vos, después recuerdo perfectamente cuando se había caído el proyecto que... Cuando se cayó el proyecto, no, cuando los libertarios faltaron a la sesión de noviembre, ¿no? Porque si no, decimos se cayó como que hubiera pasado, no sé, ocasionalmente, ¿no? Sí, que cuando no, el tema es que ellos no dieron comieron el quórum. fiambre. Exactamente. Ahora digo, Sí. te prometió que iba a haber un supuestamente, no sé, entiendo, un proyecto mejorador. Y después ahora vemos que termina negociando, o todo indica, ¿no? Según lo que dice el propio Rovira y la gente de Rovira, con muchos podemos pensar lo peor de la casta, porque claramente eso expresa en Misiones Rovira. Digo, ¿qué te pasa a vos? ¿Por qué cambia Milei? ¿Por qué cambia él? No lo sé. Lo que sí sé es que el presidente dio su palabra y no la cumplió. Y cuando vos das tu palabra y no la cumplís, la gente empieza a perderte la confianza. Yo no sé si él no pudo o no quiso, pero el hecho es que no cumplió con su palabra. Y como vos decís, van a ir saliendo a la luz los verdaderos motivos
qué hay detrás de este pacto de impunidad que le permite a Cristina seguir siendo candidata, no cumplir con la justicia, buscar fueros nuevamente. Creo que con los meses lo vamos a ir viendo. Hay un acuerdo por ampliar la Corte detrás de esto. Hay un acuerdo para que no se avance en las investigaciones que pueden vincular a funcionarios del gobierno con los escándalos de corrupción de los últimos tiempos, que son varios los que han aparecido. Sí, PAMI entre ellos, ¿no? Por ejemplo, uno, pero hay varios. Sí, donde denuncias entre ellos mismos, ¿no? Sí. Así que vamos a ver al final del día, supongo que nos vamos a enterar. Pero lo más decepcionante es que había una palabra comprometida con la ley de ficha limpia y una gran decepción para todos los argentinos porque no cumplió con su palabra. ¿Y por qué entonces solamente argumenta desde el punto de vista de cuestionar no sé, yo entiendo que en el Congreso quien tiene que garantizar si están los votos o no están los votos es el oficialismo de un proyecto, ¿no? Exacto. Cuando se impulsa. ¿Por qué lo cuestiona el argumento del gobierno es que el PRO no tenía los números, no se hizo cargo de conseguir los números? Es ridículo. Primero, el proyecto era el del presidente, ¿no? Porque el presidente no quiso poner en tratamiento mi proyecto. Exacto. Así que puso en tratamiento su propio proyecto. Yo no estoy en el Senado, estoy en diputados, ¿no? En diputados la ley salió. En el Senado la obligación de garantizar los votos es del oficialismo, es de la Libertad Avanza. El senador Atauche dijo que estaban los votos, el jefe de gabinete Francos dijo que estaban los votos, pero lo peor de todo es que después de que se cayó la ley, ni una crítica a los dos senadores misioneros que supuestamente los traicionaron. Ni una respuesta a los dichos de Rovira que dicen que el llamado fue del propio presidente. Nada, silencio, solamente acusar al PRO. Entonces, es tan evidente que si había alguien a quien cuestionarle, si quieren que les creamos que los traicionaron los misioneros, deberían estar apuntando contra los misioneros, que es una subestimación de los ciudadanos, y los ciudadanos no comen vidrio. ¿Y eso va a repercutir en la elección en la ciudad? No lo sé porque creo que estamos todos tan desilusionados, ¿no? Pero la elección de la ciudad también se puede convertir en una elección de valores, ¿no? El valor de la verdad versus el valor de la mentira. Si los ciudadanos siguen eligiendo gente que no los representa, porque la mayoría de los ciudadanos son decentes, después no se pueden quejar de la casta política. Tienen una oportunidad de votar pensando quién los representa mejor, y espero que así sea. Silvia, ¿cómo estás? Julia Rizzo te saluda. Bueno, en primer lugar, un poco en línea con lo que estás diciendo y teniendo en cuenta que estamos en la antesala de ya 4 elecciones provinciales y también la elección en la Ciudad de Buenos Aires. Primero, ¿qué impacto electoral crees que puede tener todo lo que pasó con ficha limpia? Un poco lo que estás respondiendo. Y en segundo lugar, ¿cómo quedó o cómo queda a partir de ahora el vínculo entre la Libertad Avanza y Milei y el PRO? Yo creo que el impacto con ficha limpia no hay que medirlo en la Ciudad de Buenos Aires nada más, porque los que querían ley de ficha limpia son todos los argentinos, no solo los puerteños, ¿no? Así que me parece que el impacto de la ficha limpia es algo más profundo y que no sé si se va a expresar en una elección local, pero sí creo que tiene un impacto profundo, dar la palabra y no cumplirla, decir que luchás contra la casta y por lo menos no hacer todo lo que está a tu alcance para que la ley más anticasta de todas salga. Y respecto al futuro de la relación, lo que yo te puedo decir es, yo personalmente les perdí la confianza. ¿Pero todo el PRO coincide con esa mirada? Bueno, el PRO hace muchos años que viene empujando la ley de la ficha limpia. Y supongo que iremos viendo en el próximos tiempos cómo evoluciona, ¿no? Han tenido una reacción que es de agresión hacia el PRO. Agreden al partido, en lugar de agredir al partido que los traicionó, agreden al partido que los ayudó durante 1 año y medio.
al partido que los bancó durante 1 año y medio, al partido que los acompañó en las decisiones difíciles que tuvieron que tomar en 1 año y medio, al partido que les dio gobernabilidad 1 año y medio, y a los que los traicionaron, nada, cerrada la boca. Ni una crítica a los senadores misioneros. Es raro. Me parece que Julia te preguntaba, claro, puertas adentro, digo, si mañana hay una reunión del partido y alguien de tu espacio, Silvia, te dice, mirá, la verdad voy a apoyar al gobierno en tal o cual proyecto político. Sí, se habla del armado de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, a eso me refería. Vos en términos políticos, obviamente, ¿lo ves como un traidor diciendo no podés transar con quienes nos han defraudado de esta forma? Va a ser una discusión en el momento en que se dé, si se da. Yo digo, hoy adelantar qué va a pasar en otros distritos no corresponde, no es una discusión que esté ahora. Veremos más adelante. Sí puedo decir lo que yo siento con esto, ¿no? Cuando uno confía en la palabra y la palabra no se cumple, es muy difícil recuperar la confianza. Sí, es difícil construir desde ese lugar, ¿no? Donde desde un espacio de desconfianza. Es difícil. Exacto. Porque... lo que no quiere decir que nosotros vayamos a, por ejemplo, poner en riesgo el proyecto económico para la Argentina. Eso no. Porque eso es privilegiar a los argentinos, no privilegiar una fuerza política, ¿no? Nosotros siempre vamos a seguir votando lo que es correcto para los argentinos, el rumbo que creamos que sea mejor para los argentinos, independientemente de quién lo proponga. Silvia, algunos dirigentes, no sé si, y la pregunta si vos lo compartís, dicen que este gobierno tiene mucho de aquello que se le criticaba al kirchnerismo. Esto de la rosca política en detrimento de aquellos proyectos, podemos ejemplificar con lo que pasó con Ficha Limpio. Las denuncias de corrupción que empiezan a aparecer. Las denuncias de corrupción. Y los modos. Los ataques a la prensa. ¿Vos coincidís en que este gobierno tiene muchos rasgos reprochables, obvio, de lo que tenía el kirchnerismo? Mira, mi sensación más fuerte de esto es que esta idea de que ellos son la oposición al kirchnerismo es muy poco creíble. Es muy poco creíble. Cuando yo los veo criticar a la prensa de esa manera, insultar, faltar el respeto, ¿no? Con estas expresiones tipo viejos meados o ñoños republicanos, a personas que, digamos, votan una opción diferente a los de ellos, a mí me hacen acordar mucho a las prácticas del kirchnerismo. Sí, en algún sentido también tiene tufito un poquito fascista, ¿no? El tema de las denuncias, el tema de esta arenga permanente, por ejemplo, contra el periodismo, esto de decir la sociedad no odia suficientemente, ni siquiera a los medios, porque ese sería el concepto kirchnerista, ¿no? Ahora es a los periodistas. A los periodistas. Fomentar el odio es lo peor que uno puede hacer en cualquier ámbito de la vida, pero cuando estás en el poder, mucho más. Nosotros ya tuvimos 20 años gobiernos del kirchnerismo que fomentaban el odio, ¿no? ¿Se acuerdan? El odio al campo, el odio a los kirchneristas, el odio a los porteños, porque los kirchneristas decían que le dábamos asco a los porteños. Ahora quieren venir a ganar la elección de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ellos siempre dijeron que odiaban a los porteños. Yo creo que lo peor que podés hacer es eso. Creo que en la política la soberbia es el peor consejero. Te pueden pasar un montón de cosas, que inclusive haciendo todo bien vos, puede haber cisnes negros del mercado internacional y necesitar que otros te acompañen. Y si vos estás todo el tiempo insultando al otro, mintiendo sobre el otro, después es difícil ir a pedir que en los momentos de dificultad los otros te acompañen, ¿no? Entonces, yo diría que por el bien de los argentinos hay que tratar de traer racionalidad, de parecerse menos a eso que los argentinos rechazan hace muchos años, que son las prácticas del kirchnerismo, que es el fomento del odio, que es la falta de respeto permanente a la gente, el insulto fácil, la falta de argumentos, ¿no? Porque uno insulta cuando no tiene argumentos para dar los debates. Y me parece que hay que recuperar
todo lo contrario, hay que recuperar el respeto, la argumentación en el debate público, un debate público que no esté intoxicado por las redes sociales que replican noticias falsas todo el tiempo, sí. Pero va a depender de los ciudadanos, en definitiva, qué dirigencia política quieren. Bueno, si los ciudadanos quieren una dirigencia política que insulte, que les falte el respeto, que les tomen el pelo respecto a algunas cosas, bueno, después no se puede quejar, porque si elegís esa dirigencia, después tenés esa dirigencia. Obviamente. También el ciudadano tiene el poder en el voto. Sí, tiene una oportunidad el domingo, las elecciones del próximo domingo. ¿Ves en ese sentido a los porteños entusiasmados? Lo poníamos incluso como consigna del programa de hoy, ¿no? Si ves a los porteños ya entusiasmados con la elección, en modo electoral de alguna manera, digo, más consustanciados. Hoy vamos a ver 4 elecciones en la Argentina. Sí. ¿No? Y va a haber ahí como un termómetro de cuánta gente va a votar, ¿no? Uh-huh. Cómo está viendo las elecciones locales. Sí, sí, por supuesto. En los porteños creo que tal vez están más informados que otros, porque esta es una elección que se ha mediatizado mucho. Uh-huh. Y politizado bastante también. Sí. Más que otras. ¿Qué cosa? Y bastante politizado, digo, más allá de que es un fenómeno político una elección, pero digo, además tiene una carga política mucho más relevante que otras, ¿no? Claramente. Sí, lamentablemente, porque la Libertad Avanza ha decidido poner en riesgo a los porteños, facilitándole con la división del voto que pueda ganar el kirchnerismo, que es los antivalores de los porteños, ¿no? Pero yo creo que los porteños el 18 van a ir a defender sus valores, van a ir a defender su ciudad y van a nuevamente acompañar al PRO, porque siento que realmente somos la opción política que mejor representamos el sentir de los porteños. Bien. Bueno, Silvia Lo Spenato, aquí en Radio con Vos, domingo que viene, elecciones en la ciudad de Buenos Aires, justamente aquí, hoy elecciones en 4 provincias. Lo Spenato, gracias por estos minutos a Radio con Vos, a Yo No Fui. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen domingo. Buen domingo.